este 2022, ese número. Para revisar esta cuenta. Entonces, ellos tenemos como 30 días hábiles. Le pueden decir que no sé qué pasa con esa cuenta, desde el miércoles con esa cuenta. Supongamos que le van a decir que no se la pagan porque usted no estaba activo. Muy buenas noches, bendecidos mis amados. Placer saludarles. Un abrazo con mucho cariño. Saludamos a todos los hermanos y la audiencia que tenemos en los diferentes lugares y países a los cuales estamos llegando con esta audición. Placer tenerles con nosotros y anhelamos que la palabra en el día de hoy sea de grande bendición para su vida. No sin antes dar una palabra de gratitud a todos los hermanos que estuvieron con nosotros en estos días de seminario, que fue tan agradable poder compartir con cada uno de ellos. Gracias por su presencia, gracias por estar con nosotros en esa fiesta espiritual. Bien, vamos en esta noche a hablar acerca de un tema de esos que cuando uno va a dar noticias, pues se alegra y corre uno cuando son noticias muy agradables y muy buenas. Pero cuando las noticias no son como tan agradables, entonces no hay como mucha motivación de correr a decirlas, pero hay que decir. Esta noche vamos a estar hablando acerca de lo que son las artimañas del error. ¿Qué quiere decir artimañas? Bueno, es una acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. En Efesios 4:14 dice que para que no seamos ya niños, que nos admiramos de oír cualquier doctrina, de hombres que para engañar emplean con astucia métodos, artimañas de error. El original de la palabra artimañas es rajebolaj, que quiere decir trucos para manipular, dominar, atraer. Así que hoy vamos a estar compartiendo esos consejos de Yahvé, que son cuestionados y olvidados por muchos creyentes, y que en ocasiones algunos se disgustan y se enojan contra la palabra. Oro a Dios que esta noche tengan oído ovejil y sean calidad de los que disfrutan la palabra. Porque si hubo un hombre que sufrió daño en su vida por el engaño, ese fue David. Conoció las artimañas de su propia carne, que lo engañó, del enemigo, que también lo engañó, de la familia y hasta del rey. Pero sacó provecho, aprendió a estar alerta para combatir las artimañas del error. Hay una expresión que encierra todo el contexto de mantenerse cuidado y protegido de las artimañas del error. Es una declaración que él hace en el Salmo 63, cuando dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué necesitó David llegar a ese estilo de vida? De buscar el rostro del Señor muy de madrugada. Porque él sabía que cada día era una batalla contra el error y el engaño. No solo David,
El apóstol Pablo dijo exactamente las mismas palabras. Dijo, presentando vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Porque ahí en el cuerpo es que está el mal que engaña al creyente. Pero lo cierto es que nadie podrá entrar de madrugada al trono de gracia, a menos que de verdad se haya enamorado de Adonai, de su palabra, de su voluntad, de su plan y de su propósito. Porque tenemos enemigos a nuestro alrededor buscando siempre destruir la paz y la felicidad que nos ha sido dada. El propósito del mal es sacarnos del reposo y de la tranquilidad. Y que lleguemos a contrariar la voluntad de Adonai. Al enemigo no le importa que usted cante, que usted lea la Biblia, que usted ore, que usted predique, que usted comparta. En realidad lo que él persigue es que usted no haga la voluntad de Adonai. Y como lo expresó el mismo Yahshua, él dijo, los enemigos del hombre muchas veces son los de su propia casa. Y se necesita una relación muy íntima con Adonai para tomar ciertas decisiones en esos casos. El mal está en tu carne y el enemigo lo sabe. Y tratará de estimular ese mal a través de los sentidos. Porque el engaño entra por los sentidos. Así engañó a Eva en el Edén. Y el enemigo conoce tus debilidades. Y él opera a través de ello. Lo que pasa es que algunos no identifican, no le dan evidencia a sus debilidades. Algunos lo llaman problemas. Si yo tengo un problema, no, lo que tiene es una debilidad que vencer, que dominar, que poner en su lugar. Cuando los sentidos, que son la razón y la lógica, son engañados, la persona es manipulada como un esclavo o como un títere del mal. Nunca piense estar tan firme que no pueda ser engañado. La escritura dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Tus sentidos son el conducto por el cual el enemigo actúa con las artimañas del error. Así operó en el Edén. Y fue la advertencia que hizo el apóstol Pablo también. Dice, me temo por vosotros que vuestros sentidos sean engañados. Si alguien puede llegar a manipular tus sentimientos, estarás en graves problemas en tu relación con Dios. Porque vas a tener que servir a Dios, pero bajo sus condiciones, no bajo las condiciones de Dios, sino bajo las condiciones de aquel que te manipula. Ese fue el propósito del faraón, es el propósito de Satanás, es el propósito del mal, siempre con el que quiere servirle a Dios. Manipular las condiciones de la vida de Israel fue el propósito del faraón. Pero Moisés no aceptó eso. Él tenía por encima del faraón el mandato de Adonai. Si leen el capítulo 10 del libro de Éxodo, notarán que el faraón le dijo a Moisés, no que no adorara a Dios, pero que lo hiciera bajo sus condiciones.
Pero en verdad ya Moisés no vivía para él, vivía para Dios. Así que las únicas condiciones que él aceptaba eran las de Yahvé. Pablo fue lo mismo. Dijo, ya no vivo yo, no vivo bajo la condición de los judíos, no vivo bajo la condición de los romanos, no vivo bajo la condición filosófica de los griegos, ni tampoco vivo bajo la condición de la iglesia judía. Él iba a vivir bajo la condición de Dios. Y eso hay que tenerlo muy claro en nuestra vida, porque Dios nos hizo libres. A veces nos compramos esclavitudes. Y tenemos que aprender a poner por encima de todas las cosas los principios de Dios para vivirlos. O de lo contrario, vamos a vivir una lucha toda la vida en este mundo. No reinarás en vida. Cuando aprendes a poner tu vida y todo lo que eres y lo que te rodea en las manos del Señor, vas a tener un día bajo control y gobierno de Dios. Así que cada uno considere si en verdad está libre para hablar de libertad. Porque un esclavo puede hablar de libertad, pero no tiene poder, cimiento, base, respaldo. Porque siendo un esclavo quiere hablar de libertad. Quiere hablar de libertad y él está siendo manipulado. Entonces, el propósito es que lleguemos a ser honestos, sinceros e íntegros y saber qué fue lo que Dios hizo en nuestra vida y no perderlo, mantenerlo, aunque la lucha sea dura y sea difícil. Hay una versión original de Efesios 4:14 que dice, ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. El asunto es que hay mucho creyente que desconoce las artimañas del error. Si observan cuál fue la astucia con que el brillante engañó a Eva, se darán cuenta que actuó a través de los sentidos. Josué caminó mucho tiempo con Moisés. Aprendió de Moisés muchas cosas. Pero le faltó discernimiento. No tenía la misma relación que tenía Moisés con Adonai. Siempre que Moisés tenía que decidir algo, entraba a la tienda y consultaba con Dios. Y Dios le decía qué hacer. Josué no tenía eso. Josué aprendió por lo que vio. Y en una ocasión tuvo que tomar una decisión. Y mire usted, unos panes viejos y mohosos lo engañaron. Porque los enemigos utilizaron esas artimañas. Si leen Josué 9, parece para reír un momento, pero fue doloroso el no haber tenido ese discernimiento. Porque a veces, cuando tenemos que tomar ciertas decisiones en nuestra vida, si no hay una íntima relación con Dios, entonces le preguntamos a alguien, ¿qué cree usted? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? ¿Digo o no digo? Y lo que la otra persona le diga, eso es lo que hace, porque no tiene discernimiento. Josué hizo eso. Y David también cayó en eso. David no consultó a Dios si debía traer el arca o no. Tenía en su corazón el deseo. Había que traerla.
Pero ¿sabe a quién le consultó? Al pueblo. Y Dios se enojó por eso. ¿Por qué es que usted está llamado a preguntar a Dios sobre tus decisiones por encima del que se oponga, por encima del que le haga daño, por encima de lo que se levante? Usted está llamado a obedecer a Dios, consultando a Dios, por supuesto. Pero si usa la razón y la lógica, entonces vas a tener miedo. Y ese miedo hará que sea manipulado en el camino de fe del Señor. Si le hace una lectura a los proverbios, analizándolos, se dará cuenta que los proverbios están muy dedicados a enseñar qué es lo que destruye los hogares. Y él dice que son las artimañas que se usan para manipular. Hay mucho creyente que le basta oír versos de la palabra y ya lo creen todo. Y en ocasiones oyen la palabra gracia, que alguien la predica o le enseña, y ya abren el oído a creerlo, porque como escuchó la palabra gracia, ya le falta discernimiento, conocimiento, verdad de Dios en su vida. Permanentemente vamos a encontrar influencias religiosas por donde quiera que vayamos, o en cosas que vienen del mundo natural y de la gente que tenemos alrededor. Mira, bueno, ¿de qué estoy hablando? De que muchos no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces tiene que pararse un día delante del Señor y conscientemente a sí mismo decir, la vida que yo estoy viviendo es la vida que agrada a Dios. La autoridad que yo estoy ejerciendo es la autoridad que Dios me dio. ¿Quién es el que manda sobre mi vida? ¿El mal o Dios? Tiene que tomar conciencia para que usted sepa si está libre o no. Y entonces pueda entender eso. El consejo de David fue, de madrugada te buscaré. El que temprano busca a Dios y se le hallará. Si aprende a hacer eso, será maravilloso. Porque entonces estará juzgando por lo bueno o por lo malo. Y no estamos llamados a eso. Y hay quienes llegan a decidir las cosas por conveniencia personal. Si yo obedezco eso, puedo seguir en la empresa. Si yo obedezco eso, puedo seguir teniendo el empleo. Si yo sigo así, pues yo puedo tener la amistad de XXX. Pero si contrarreo, voy a perder mucho. Entonces ponen las cosas que le rodean, que le esclavizan, que le manipulan por encima de los principios establecidos de Dios. Y la pregunta es, pregúntele al Señor, ¿se agrada a Dios de eso? Usted tiene que preguntarlo. Y la única manera de discernir según Dios es que estés muy cerca de Dios. Siempre. Comenzando de madrugada. Dios dijo a través del profeta Jeremías. Yahvé dijo así. Si te vuelves, que yo te haga volver, estarás en mi presencia. Y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a tu forma de vida y no tú a la forma de ellos. Cuando una persona vive de acuerdo a la voluntad de Dios, claro, con las consecuencias que eso le trae, cuando habla, será como la boca de Dios. O sea, son palabras que operan, que cambian, que transforman. Son palabras que tienen poder, porque es como la boca de Dios. Pero cuando es lo contrario, entonces es lo que dice el apóstol Pablo. Son palabras que resuenan como el címbalo, pero
no llega a ninguna parte. Son palabras muy bonitas, sí, palabras, pero no tienen el respaldo del poder de Dios. El mal tiene su idea y es ganarte para que te vuelvas a él, que se ponga bajo su control y bajo su dominio. Tú tienes la verdad, no puedes buscar otra verdad. Muchos creyentes no saben detrás de la oposición qué es lo que hay. Y lo que hay son demonios que trabajan en contra de su vida y se oponen al reino de Dios. Alguien dirá, si el Señor dijo que aún los enemigos son los de su propia casa, entonces, ¿quién está detrás del que se opone a su verdadera entrega y obediencia a Dios? No es en realidad tu familia, son los demonios usando tu familia en contra suya. Si no ves eso, tiene la vista muy corta. La forma que establecieron los ángeles caídos en su tiempo de su reinado fue influenciar la mente, tomar el control y gobernar a la humanidad. Y eso no ha parado. Una vez que la mente de una persona ha sido engañada, es presa fácil del mal. Es la razón por la que la gracia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y no está hablando de cambiar una religión para meter un concepto. No. Si hay algo en tu mente que te manipula, no viene de Dios. Tienes que renovar tu mente para quitar aquello que trata de manipularte y esclavizarte y vivir la libertad con la cual Dios te hizo libre. Porque la mente natural es renovada por el colegio, por la universidad, por los libros, por las muchas cosas que puede escuchar. Pero el espíritu de la mente, solo con la gracia de adorar. ¿Qué intentan las organizaciones que manejan multitudes por las redes sociales? Presentan argumentos sutiles, fantasiosos, engañosos, artimañas para hacerte una víctima. ¿Cómo engañaron los dioses caídos a la gente? Que con euforia les sacrificaban a sus hijos en las manos de Moloch, que era un horno. Con artimañas. Y cuando eso sucedía, tenían la cantidad de músicos que lo más que predominaban eran los tambores. Y hacían el mejor grito y golpeaban más los tambores para que los alaridos de los niños quemándose no se escucharan por los padres y ellos siguieran dormidos gritando la euforia a su dios Moloch. Y eso fue porque ellos se pusieron bajo su control, fueron influenciados. Dios le dijo a Israel, no establezcan esa relación de amistad, no se casen con esas mujeres, mujeres no se casen con esos hombres, porque el mal los va a influenciar y ustedes van a servir a los Baales, dioses que vuestros padres no conocieron, pero ellos no obedecieron. Cayeron en esa fatalidad y al final estaban adorando a Moloch y sacrificando sus hijos abajo. Esto no es juego, pero lo que está en juego es tu libertad, tu paz, tu felicidad, tu dicha, tu agradar a Dios. El imperio del mal pone sus sacerdotisas y sus sacerdotes delante de la humanidad. Ellos son la farándula, la religión, la política. Para que engañe, con promesas y con mil cosas más.
y influencian a las personas aún con sus vestimentas, con sus peinados, con sus cortes de cabello, con los colores que se ponen, con sus atuendos, con las adiciones, inclusive con la música. Estimulan los sentidos de las personas y lo engañan. Es necesario estar alerta en el mundo que vivimos, porque el mal no duerme y conoce tu debilidad. Mire, muchos padres creyentes ni cuenta se dan de la influencia de los demonios cuando sus hijos, por pequeñitos que sea, comienzan a menear el cuerpo y la colita va aquí para allá, y ellos les aplauden y les hacen esas maravillas, y ellos no saben que detrás de eso hay demonios que quieren romper la inocencia de esos niños. Y los padres creyentes son engañados. No se atreven a decirle, eso no agrada a Dios. Antes, por el contrario, le ponen la música. Y les ponen la moda. Y cuando llega el hijo rapado por aquí, por allá, los padres, qué lindo se ve, qué bonito, qué maravilloso. Está al día de los demonios. Y los padres aplauden eso, los alaban. No saben lo que hay detrás de eso. Están siendo engañados. Pero es que si le digo algo, mi hijo de pronto se va de la casa. O se pone el mal genio y no come. Padres, ustedes tienen que tener por encima de todo con la obediencia a Dios para que Dios sea agradado o agradar a su hijo. ¿A quién tú vas a agradar? Tú tienes que saber a quién agrada. Yahshua dijo una vez, yo te doy gracias, Padre, porque tú siempre me oyes, porque yo siempre hago lo que a ti te agrada. Esa debe ser la meta del creyente, agradar a Dios en todo lo que hace. Y si desagrada la familia, se desagrada la esposa, se desagrada el esposo, se desagrada el hijo, se desagrada el jefe, se desagrada a alguien, ¿qué importa quién te desagrade? Tú agradas a Dios. Porque para eso estamos puestos, para agradar a Dios. Pero si yo hago lo contrario, pues usted sabe, dejo de ser hijo de Dios. No, jamás nunca. Pero no será parte de la amada. Eres parte de los hijos de Dios. Para ser parte de la amada, póngale mucho cuidado a la palabra excelencia. Quizá alguno dirá, pero yo soy un creyente y a mí eso no me va a tocar. Yo ya soy maduro. Este es el engaño de la carne. Para que usted llegue a confiar en sí mismo, y el que confía en sí mismo, pronto caerá. La palabra dice que está escrito que cae bajo maldición el que confía en su carne y su corazón lo aparta de la confianza de Adonai. Jeremías 17:5. ¿Cuántas veces alguno de ustedes va por algún lugar, aún en su casa, y oye cierta música? Y allá muy dentro de usted siente el ritmo que te incita a moverse según la música. No me diga que no les ha pasado eso alguna vez. Yo sé que tienen una carne que está afectada por el mal. Y esas influencias tocan tu concupiscencia y la incitan a actuar. Y lo mismo muchas veces por lo que veo, por lo que oye. Por eso es bueno saber qué vemos, qué oímos. Algunos inclusive están tan engañados que piensan que pueden ir a la discoteca y solo bailar con el esposo.
Lo que no saben es que eso, lo que están es rindiendo culto y adoración a los dioses caídos, a los demonios. Salen de allí satisfechos de haber dado culto y haber hecho un sacrificio a los demonios. Van contentos para casa. Así es la apostasía que se está viviendo en el mundo. ¿En cuántas ocasiones a veces antes de la reunión, mientras los creyentes esperan que comience, tienen comentarios? ¿Qué comentarios tienen? Recordando aquellos momentos de la discoteca, del baile, de las comilonas, de las pilatunas, del pecado, y lo recuerdan con risa y con entusiasmo. La verdad que eso tiene que ser una vergüenza para un creyente del Brit Hashadá de gracia. Porque lo que Dios trajo a nuestra boca fue pureza de labios y santificación de la mente. Y eso no debe de estar en los labios de un hijo de Dios. ¿A quién le está dando honor y honra y adoración cuando se hace un baile? Ya sea de cumpleaños, ya sea de quinceañera, ya sea de graduación, ya sea de matrimonio. ¿Con qué broche cierran? Con un culto a los demonios, que es el baile. Hay que distinguir entre la palabra rikut, que es danza, y likot, que es baile. Hag Sameach es gozo en la fiesta del Espíritu. David tenía un sentido que es el kará, que es danzar para Dios. La danza viene del Espíritu, el baile viene del gusto de la carne. Hay que distinguir eso. Seguro que muchos no lo saben. Ignoran el origen de esas cosas. Entonces alguien dirá, entonces no nos podemos divertir en este mundo. Bueno, pregúntese, ¿a qué nos envió Dios a este mundo? ¿A bailar? ¿A regocijarnos en el mundo? Pregúntele a Dios, ¿a qué lo envió a este mundo? Y lo sabrá. De madrugada busque a Dios. Seguro que Dios no nos envió a darle gusto a la carne. Porque usted no es de este mundo. Usted es del cielo. Y está llamado a vivir como los que son del cielo, como ángeles de Dios. La Escritura dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Puedes tener el amor de los que te rodean, pero no tienes el amor del Padre. Ese sentido de amor. También debes saber que los ángeles caídos enseñaron otras cosas, como la brujería, la hechicería, que es idolatría, para hacer maleficios, daño y muerte a otros. Pero entre todas las artimañas de la brujería y la hechicería que los ángeles caídos enseñaron a tener baile con fuego y música estridente. Pasemos por los templos hoy en día religiosos y encontramos esa música incitada por los demonios, hasta el reggaetón metido en la iglesia. Porque la iglesia no tiene música, no tiene temor de Dios. Han perdido el temor de Dios. Y recogen lo del mundo para traerlo a la iglesia como para contentar un rato. Yo creo que debemos tener mucha sabiduría y sobre todo mucha santidad para conocer el sentido de la letra y el sentido de la música para alabar a Dios. Bueno, ahora lo saben. Pero aunque hagan el mundo hechicerías y maleficios en contra tuya, usted no puede ser maldecido porque ya usted es un bendecido de Dios. Así que no tema a lo que le rodea.
en paz y en tranquilidad. Usted tiene la revelación de la palabra, que dice que nada le podrá hacer mal si no camina en el engaño, ni la mentira. Y cada día camina más en salud, en prosperidad y en buena relación con Adonai. Ay, pastor, pero es que uno trabajando el ambiente hay que arreglar. Y como hay que alegrar el ambiente, entonces hay que poner la música de Satanás para que nos escuche. Porque hay que ponerla para que alegre el ambiente. Ese es el engaño. Ay, pero es que todo el tiempo escuchando la música cristiana. Bueno, si tú no eres parte de este pacto, te vas a hartar, te vas a cansar, te vas a aburrir. Y mejor tu lugar es el mundo, con los perdidos, con los que disfrutan el mundo. Pero la amada de Dios es diferente. Es otra cosa. El enemigo siempre va a buscar la manera de dividir la familia, el matrimonio, la iglesia, sacarte del reposo y de la comunión, con artimañas, engañando tus sentidos, que siempre hay una excusa para oponerse a que usted sirva a Dios y obedezca a Dios. Pero por cuanto usted tiene la revelación y la luz de la palabra, el engaño del enemigo no lo podrá dominar. Porque usted no tiene en su corazón terreno para que el mal florezca. El mal no tiene poder sobre ti, a menos que usted se deje engañar, se deje influenciar por las concupiscencias del mal. Las ideas y las sugerencias que a veces son del mundo o religiosas, es lo mismo. Porque todo viene a tratar de que esté limitado en fluir en la provisión de Dios. Pero si usted ha formado un estilo de vida de buscar a Dios en la madrugada, su vida y los suyos siempre estarán bajo cuidado de Dios y bajo cobertura. Ame la palabra, dele prioridad, créala, obedécela siempre. Está escrito, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No hay otra manera. Lo demás es engaño. Todas esas mentiras que vienen de parte del enemigo y toda esa mala voluntad que viene en contra de los hijos de Dios son para impedir que usted experimente la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Cuando el mal te impide hacer algo y tú lo obedeces, él se goza, él lo disfruta y usted sufre. Dios te ha puesto en un lugar de revelación y de gloria para que conozca todo lo que Dios tiene para ti. Lo disfrutarás si tienes una relación con Dios y temprano comienzas a buscarlo. Pero levántese, tome la palabra, escuche el mensaje de Dios, medite mientras se cambia, porque de esta manera usted va a ir dando desarrollo a su vida y va a entender cosas que nunca entendió. No ignore lo que Dios dice, porque la ignorancia es una semilla utilizada por el enemigo que reproduce desgracia y frustración. A veces los creyentes solo se dedican a orar por los problemas. Se enfocan en el problema. Ya no pierda tiempo de esa manera. Comience a alabarlo y adorarlo y acercarse a Dios. Y cuando usted comienza a tener una relación íntima y profunda con Dios, estrecha de amistad, de santidad, de justicia y de verdad, el mal que te rodea o cambia o se va. Pero falta ver si usted está dispuesto a lo que Dios quiere hacer. Entonces tu vida estará enfocada en el gozo y en la victoria.
No espere que le vaya bien para estar contento y estar gozoso. Desde ya debe de hacerlo. Aliméntese de temprano y conocerá la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es una forma de declarar la palabra. No le ande contando su problema a la gente, porque eso sería estar declarando lo contrario a lo que Dios dice. Pero si le crees a Dios, no hable lo contrario. No baje la cabeza ante el mal que te quiere manipular. ¿Por qué cree que fueron degollados los discípulos en el tiempo pasado? Porque no bajaron la cabeza ni ante el Sanedrín, ni ante los romanos. No bajaron la cabeza. La mantuvieron en alto diciendo con claridad: a Dios servimos. A los discípulos los pararon en Jerusalén. Y ellos dijeron estas palabras: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo está tu estilo de vida? ¿Puedes decir eso en tu propio ser con tranquilidad y confianza de que lo está haciendo? Pues levántate de madrugada para que puedas llegar a decirlo con confianza. Porque en la madrugada recibe poder de Dios, unidad con Dios, amistad con Dios, y tu voluntad se va a fundir con la voluntad de Dios. Y entonces el que gobierna en tu vida será Dios, Adonai, el Señor de todas las cosas. Padre, yo recibo y declaro que en medio de este mundo de apostasía y de maldad, donde todos los principios de Dios están siendo puestos por el piso, triste y lamentablemente, aún en familias creyentes. Padre, yo te ruego que los que escuchan esta palabra tomen el coraje de vivir para ti. Aprendan a vivir para obediencia a Dios, por encima de todas las cosas que les rodean. Recibo, mi Dios, que la excelencia de la amada está en los que escuchan esta palabra. Los declaro bendecidos, con toda bendición, protegidos y guardados por el poder de Dios en esta palabra. Bendecidos, mis amados.